Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio del miércoles. Pues ahora vamos a concluir hoy la omnipresencia de Dios. Ya la vez pasada habíamos visto la reconciliación de lo disímil y habíamos visto que pues solo puede ser a través de Cristo, que el ser humano no puede, ni quiere, ni tiene, sino que tiene que nacer de nuevo. Y entonces, prácticamente ahí vimos que Dios toma la iniciativa en ese aspecto, pero la verdad es que ante la expectativa de la presencia de Dios, y es algo de lo que vamos a ver ¿Y hoy, vamos a orar? sí, ¿Vamos a orar? sí, un momentito. Lo que, lo Ah, que, sí. lo que, lo que vamos a ver hoy, pues ya es prácticamente cómo podemos tener comunión con Dios, con un ser omnipresente. Entonces, pues Memo, ¿quieres por favor pedir para que el Señor guíe el estudio? Sí, claro. A ver si no me acompaña el pajarito. Amén. Bendito Padre, pues te damos muchas gracias porque pues estamos reunidos en tu nombre y te pedimos la llenura de tu espíritu para que guíes a Miguel y para que a cada uno de nosotros que escuchemos tu palabra llegue a nuestros corazones y tú pongas la disposición y el discernimiento para entender y obedecerte, Señor. Te pedimos que todavía las personas que van a acceder por Zoom puedan entrar y recibir estas enseñanzas. Gracias por tu amor, por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces estábamos diciendo que en esta parte, la última parte de la omnipresencia de Dios, es cómo puede un ser finito, limitado por su inteligencia y afectado por el pecado, aunque Dios ya nos dio la mente de Cristo, tener comunión con un ser infinito como es Dios, con una naturaleza perfecta, una naturaleza divina que no tiene tacha. Y bueno, vuelve precisamente a, a presentarse el único que puede ser el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso de Jacob. Cómo Jacob, cuando él sale huyendo por motivo de la amenaza del asesinato de su hermano Esaú por haberlo suplantado en la bendición, recordemos que Jacob ya había vendido su primogenitura y la menospreció pues por una comida de lentejas, y Dios pues ya no le dio ese remedio. Sin embargo, ya, o sea, su mamá no quería que Saúl tomara, aunque era el primogénito por haber nacido primero, no quería que tuviera la bendición, pues se había casado con mujeres paganas que lo habían hecho sufrir. Sin embargo, este desacuerdo entre ellos propició que la mamá pues obligara a Jacob a mentir, tomó el lugar, y como consecuencia de eso, recuerden, el pecado siempre trae consecuencias. Como consecuencia de ello, pues, Jacob tuvo que salir huyendo, y precisamente cuando ese tema lo vamos a tocar un poco más a fondo después en otro estudio, pero aquí el punto es que cuando Jacob sale huyendo, él de repente llega a un lugar, o sea, muy oscuro, y teme, y tiene un gran temor. Aquí en Génesis 28, 16 y 17 nos dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, recuerden que cuando nosotros nos enfrentamos a la santidad de Dios, aquí Jacob, reitero, llegó a este lugar oscuro, se durmió sobre una piedra, y tuvo este sueño, pero luego realmente su sueño no estaba errado, porque efectivamente ahí estaba la presencia de Dios. Pero aquí el punto importante es la comunión con Dios, como en este tema. Entonces, tuvo gran temor por tan solo saber que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, ningún ser humano en su estado natural puede ni podría soportar la presencia de Dios. Por eso vemos que en la primera carta de Juan
Dice, nadie ha visto jamás a Dios, porque Dios es infinito y es un ser tan puro y santo que fulminaría su propia presencia. Por ejemplo, cuando Elías salió huyendo y después de caminar 40 días y 40 noches, va a las cuevas donde Dios se manifiesta, le dice, no me puede ver hombre, le dice, muéstrame tu presencia y me basta. Y le responde la divina respuesta, o sea, le responde Dios, no me puede ver hombre y vivir, por tanto pasaré, pondré mi mano y, y pasó y después de un terremoto, un viento abrasador, todo eso pasó Dios. Y sin duda alguna, esto disipó los temores de Elías y él salió adelante. Aquí en el caso de Jacob, fue tan impactante este encuentro que él después dijo, Señor, si tú me acompañas a donde voy, el diezmo de todo lo que ganes será tuyo y yo viviré para ti. Y claro, nosotros vemos que hubo un proceso, ¿sí? Pero aquí lo importante es que de alguna manera Jacob tuvo un cambio. Recuerden que siempre el centro de las escrituras va a ser nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede reconciliar con Dios. Por eso dice la escritura que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cuando Cristo está presente y Dios hace un cambio en nosotros, entonces la conciencia de la presencia de Dios es restaurada. Por ejemplo, ninguno de nosotros, por nosotros mismos, buscaría a Dios. Por ejemplo, en 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, como nosotros ya hemos visto, Dios toma la iniciativa, Dios tiene su lista, pero en su búsqueda, Él se presenta en nuestras vidas. Y cuando Él se presenta y prácticamente nos va a dar la salvación, esa conciencia de la presencia de Dios, como le sucedió aquí a Jacob, es restaurada. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que hace al cielo lo que es? Así tomando un ejemplo. Por ejemplo, aquí en este planeta hay miles, decenas de miles de iglesias. Y la gente dice, este es el templo de Dios. Pero en realidad no son más que construcciones donde la gente dice que habita Dios. Lo que hace un verdadero templo de Dios es la presencia de Dios en el lugar. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos y Dios nos regenera, dentro de la regeneración, al último su Espíritu Santo entra a morar en nosotros y nos da precisamente esa conciencia de la presencia de Dios y por eso somos santos, somos apartados para Dios y como dice la misma escritura, nosotros somos ese templo de Dios. Pero nadie podría hacerlo si no tomara conciencia de esa presencia y nadie puede hacerlo si Dios no lo hace, ¿sí? Ahora, si esto es de esta manera, podríamos preguntarnos también, bueno, en el caso del infierno, muchas personas dicen, Dios no está en el infierno, inclusive hace poco una pregunta al respecto, ¿verdad? Y la respuesta pues es, Dios es un ser omnipresente, por tanto, sí está Él en el infierno, porque es omnipresente. Si hubiera un lugar donde Él no estaría, ya no, o no pudiera estar, ya no sería omnipresencia. Pero la diferencia es que en el infierno hay ausencia total de la presencia de Dios. Fíjense. Entonces, una persona que no es conversa tiene una ausencia total. Por eso se siente sola, abandonada, por eso no haya cabida o nada la puede hacer feliz. Porque recuerden ustedes que Dios a nosotros nos hizo con el propósito de tener una comunión tan íntima y estrecha que fuera Él en nosotros. Si solo fuera una relación externa, como originalmente la tenían Adán y Eva, entonces sería una relación externa, pero Dios llevó algo más, quiso algo más profundo, hacer su morada en nosotros y hacernos partícipes, como ya vimos en la oración de Juan 17, que el Señor Jesucristo oró al Señor,
que lo que Dios quería era tener comunión íntima y estrecha con su pueblo. Entonces, el incrédulo no tiene conciencia de la presencia de Dios. El creyente, cuando se convierte y Dios hace su morada en él, ya toma esa plena confianza. Entonces el infierno va a ver con vergüenza, y eso lo dice la Escritura en Apocalipsis, y confusión eternas por la falta de la presencia de Dios. Y mientras nosotros como creyentes vivamos cada día más en comunión con Dios, más conciencia tendremos de esa presencia y más veremos el mundo como lo es, como tal es, como Dios lo ve. Un mundo lleno de pecado que realmente no tiene ningún atractivo porque todo está mezclado con la impureza. Y por eso Dios nos reservó a nosotros un reino donde ya no va a tener relación con el pecado de ninguna manera y será prácticamente después del milenio. Por ejemplo, en una reunión de oración o en cualquier otro evento donde se reúne la gente, así como muchos van a sus servicios religiosos. Cuando la gente va ahí y solo es una situación religiosa, no hay conciencia de la presencia divina. Pero entre un grupo de creyentes verdaderos que se unen con un propósito de adorar a Dios, de hacer peticiones conforme a su voluntad, la presencia de Dios se torna de una manera mucho más poderosa. Por eso es tan importante, por ejemplo, nuestras reuniones de oración como creyentes. ¿Por qué? Porque ahí la presencia de Dios se manifiesta de una manera que no se manifestaría estando nosotros solos. Por eso dice la Escritura, donde estén dos o más congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. O ahí estaré yo en medio de ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre una verdadera reunión de oración y cualquier otro evento donde la gente se reúna a un acto religioso. La conciencia de la presencia divina. Entonces, nosotros tenemos que aprender a meditar mucho en su palabra, en las promesas de Dios, pero también debemos dedicar un tiempo en adorar a Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no entramos a un tiempo devocional de oración con nuestro Señor y vamos directo a las peticiones? Vamos directo a pedirle ayuda, a que resuelva nuestros problemas, etcétera. Aún la intercesión hacia los demás o que nos dé fuerza. Pero recuerden, cuando estudiamos el Padre Nuestro, cómo tiene que haber un momento de adoración, un momento de tomar conciencia de la presencia de Dios. Porque si no tenemos eso, sin esta conciencia de que Él está, no tendríamos la certeza de que Él nos oye, como dice Primera de Juan. Si pedimos una cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, la evidencia de la presencia de Dios en nosotros nos va a dar la certeza de su respuesta. Entonces, más cuando se reúne, reitero, un grupo de creyentes, pueden tener la seguridad de que si las peticiones están basadas en lo que Dios promete, es una realidad. Por eso muchas veces no debemos de dudar. Dios, si quieres, puedes hacer esto. Dios, si ya lo tiene prometido en su palabra, sí quiere. Ahora, ¿qué es lo que le va a dar vida a la promesa? La manifestación de la presencia de Dios. Vamos al versículo múltiplemente citado en varios estudios, el de Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, Job durante los primeros 30 y tantos capítulos defendió su punto de vista y era un hombre recto, Dios lo declaró. Luego se acaban los argumentos de sus tres compañeros y llega Elifaz, quien prácticamente le dice la verdad de todas las cosas, pero ni aún así Job cambió. No fue sino hasta que Dios se revela en su vida, donde Dios manifiesta su presencia, donde le hace ver a Job lo que realmente era. Y por eso le exclama, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Y este punto es bien importante, porque muchas veces nosotros en nuestra vida nos damos ciertos permisos de pecado, tenemos ciertas tendencias que consentimos, que no necesariamente tienen que llegar a ser pecados profundos, pero son pecados. Pero cuando estamos conscientes de la presencia de Dios, entra ese temor reverente, que es lo que nos frena para cometer el pecado, lo que nos frena en cualquier tipo de permiso que nuestra naturaleza, por complacerse a sí misma, quisiera tener o se pudiera dar. Entonces, a lo largo de la vida nosotros vamos a ver que en estos tiempos la gente dice muchas cosas, tiene muchas teorías, hay muchas falsas, o sea, conversaciones falsas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos cómo la prensa, o sea, las noticias y todo esto, están dirigidas como por el diablo y cómo tienen la capacidad de distorsionar la verdad de una manera tan sutil que y las personas creen que porque están en las noticias y lo dicen ya es una realidad o, o muchas veces lo que aparece en el internet, ¿no? O sea, empieza a manifestarse una corriente de pensamiento y porque ahí sale la gente ya piensa que es una realidad. Todo este tipo de cosas y todos los que hacen todo esto nunca toman en cuenta la majestad de Dios ni le veneran e ignoran que un día van a dar cuenta a Dios de sí. O sea, el hombre, por la tardanza de Dios, piensa que Dios no está o Dios consiente sus hechos. Imagínense ustedes, por ejemplo, en el diluvio. Noé construyendo el arca durante el tiempo de una generación, más de 100 años, dando testimonio de un hecho que iba a suceder que era totalmente ilógico. Recuerden que no había mares en ese tiempo y que cuando viene el diluvio fue algo nuevo, pero cuando ellos ya vieron que estaba el juicio, ya no hubo remedio, ¿no? Entonces, las personas piensan que porque Dios tarda, ya Dios está de acuerdo con ellos, o Dios no va a traer nunca ningún juicio. Pero siempre todo tiene un tiempo y nosotros lo vemos a través de la historia o de las múltiples historias que en la palabra de Dios puso del pueblo de Israel, etc. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de que hay un Dios que todo lo sabe, a quien no podemos engañar, que todo lo ve y aunque todavía no hagamos hecho algo físicamente, Él ve la intención de nuestro corazón y desde el momento que tú concibes en tu mente un pecado, tú ya pecaste. Ya nada más el hecho consumado es el pecado realizado, pero el pecado entra en el corazón. Por eso Jesús decía, porque de dentro del corazón, en Marcos 7, salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, etcétera, de dentro del corazón del hombre. Y Dios ve todo eso. Entonces, la falta de la idea de esta presencia de Dios propició que Jesús dijera, este pueblo de labios me honra, en Mateo 15, 8, 9, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces, quizá tú deberías cuestionarte o preguntarte, ¿cómo realmente es mi adoración a Dios? Porque tan solo si tú oras, cuando Jesús en el Sermón del Monte les dice, y cuando ores, no seas como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a estos, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Porque Dios conoce el futuro y la intención del corazón. Por eso nosotros tenemos que tomar un tiempo para meditar en quién es Dios, tomar conciencia de su grandeza y que en nosotros surja ese temor reverente y esa adoración que haga que verdaderamente derramemos nuestro corazón delante de Él,
no para que Él haga lo que nosotros queremos, sino para que nosotros queramos hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él nos revele y nos guíe. Pero si no, será solo vana palabrería y a final de cuentas en nuestra vida habrá dudas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros no hemos orado y nos preguntamos, ¿oí a Dios? ¿Acaso me responderá? ¿Verdaderamente podrá Él hacer esto? ¿Será tan poderoso para hacer esto? Muchos pensamientos pueden pasar por nuestra mente de este tipo, pero mientras más sea una realidad la supremacía de Dios en todas las cosas y su presencia en nuestra vida, más certeza tendremos. Esto es lo que podríamos llamar, y es el tema de esta última parte de la omnipresencia, tener comunión con Dios. Recuerden, como un acuerdo, como una forma de pensar, ¿no? De ahí viene la palabra comunión. O sea, nosotros no podemos, como vimos ya en todo el contexto de este estudio, vivir, tener comunión con Dios si somos disímiles, o si somos diferentes a Dios. No podemos. Por tanto, nuestra parte es trabajar en nuestra vida para que Él transforme nuestra mente, para que Él transforme nuestros pensamientos, y entonces se puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que se necesita una verdadera conversión para poder tener victoria, ¿sí? Una conversión implica tomar conciencia de nuestro pecado por la convicción que produce la palabra de Dios, la cual nos lleva a entender tres cosas. ¿Cuánto hemos ofendido a Dios? ¿Cuánto necesitamos su redención y su misericordia? ¿Y cuánto anhelamos ser redimidos confiando en los méritos de Jesucristo? Estos tres cuantos, grábenselos en su vida y repánselos. ¿Cuánto ofendemos a Dios, aún como creyentes, diariamente? Una persona que no está confesando constantemente su pecado, no es que no peque, sino que su corazón está endurecido. Porque recuerden, no hay hombre en Eclesiastés, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. La diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el pecado se convierte en un asunto familiar, porque ya fuimos redimidos y es manejado a través del arrepentimiento o la disciplina. Y en el caso del incrédulo, es acreedor al juicio eterno. Recuerden lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay esperanza. Ojalá muchas personas antes de morir pudieran tener la oportunidad de concientizar que a Dios nadie le engaña y que Él está en todos lados. Seguramente eso refrenaría mucho sus impulsos y sus actos pecaminosos, ¿sí? Pero por eso es que Dios es el que se tiene que revelar en nuestras vidas, como lo hizo con Jacob, con Moisés en la zarza, ¿sí? Recuerden, Moisés se creó 40 años con los egipcios, después de que la mamá lo pone en el río y lo prohija la hermana del faraón, y se cree en toda la sabiduría de los egipcios y todo. Y cuando va a los 40 años a visitar a su pueblo, recuerden que la misma mamá fue quien lo amamantó, él sabía su origen, y cuando él va a visitar a su pueblo, ve el maltrato y se indigna. Y bueno, la historia ya la conocen, acaban matando a un egipcio y tiene que salir huyendo. Y huyendo en el desierto, Dios tuvo que, o sea, Dios lo preparó durante 40 años, o sea, 40 años en el mundo, podríamos decir. 40 años preparando su corazón para la labor o la tarea que Dios iba a hacer a través de él. ¿Y qué creen ustedes que pensaba Moisés en el desierto? Bueno, pues se casó con Débora, pues tuvo sus 2 hijos, y ahí estaba apacentando las
ovejas de su suegro Yetro, y pues meditando quizá ahí en el desierto, y de repente a los 40 años, o sea, se dice fácil, pero 40 años es mucho, ¿no? De repente ve que la zarza se está quemando y le da curiosidad. Bueno, y recuerden, cuando viene la voz de Dios, quítate tus sandalias, ¿por qué? El suelo que estás pisando es santo. Ahí él tomó conciencia de la presencia de Dios porque Dios se le manifestó. ¿Ven ustedes? Entonces, a nosotros los creyentes, no nada más tenemos conciencia de la presencia de Dios. Tenemos la presencia de Dios, si realmente somos salvos, morando en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Deberíamos vivir avergonzados de nuestras áreas de inconstancia y de nuestras tendencias pecaminosas. ¿Cómo podemos experimentar comunión con un Dios santo siendo nosotros pecadores? Bueno, como dice primera de Juan 1:9, así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que tomas conciencia de un pecado, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, te hace conciencia, no es para que lo justifiques, para que lo reprimas o para que luches contra Él en tus fuerzas. No, es para que lo confieses, para que Dios te quite la maldad que te va a llevar a siguientes pecados o te va a llevar a la rebeldía contra Dios si no lo arreglas, y puedas vivir en mayor comunión con Dios en su presencia. Recuerden, el título de esta noche es cómo tener comunión con Dios, con ese ser omnipresente. ¿Sí? Miren, como dice Isaías, muchos conocen este pasaje. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tú tiemblas ante su palabra? ¿Tú tienes reverencia a Dios? ¿Tú sabes que a Dios no lo puedes engañar? Recuerden ustedes que Dios nos dio a su Espíritu Santo para que Él nos hiciera conscientes de todo tipo de pecado. Pero nuestra conciencia de ello va a aumentar en la medida que le veneremos más, en la medida que nuestro temor reverente aumente, en la medida que anhelemos tener más comunión con Él. Pregúntate, ¿qué es lo primero que te roba el pecado? Y no hablo de hechos consumados. A lo mejor muchos creyentes jamás se atreverían a cometer un hecho físicamente de todo lo que por su mente puede pasar. Jamás se atreverían. Pero pasa por su mente. Esa es la realidad. Todos, no nada más es culpa nuestra de nuestra naturaleza humana, que es influenciable, sino que somos bombardeados cada día por todo Satanás y sus huestes. De ahí la importancia de haber visto a tanto detalle este estudio de la armadura divina. Pero recuerden lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, el sistema de pensamiento actual, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el universo. Entonces somos bombardeados. O sea, Satanás y sus ángeles tratan de confundirnos, tratan de que dudemos del amor de Dios, tratan de que dudemos de su fidelidad en la provisión diaria que nos ha de dar,
trata de que nos inconformemos con lo que no tenemos, haciendo que pongamos nuestros ojos en lo que no tenemos en lugar de dar gracias por lo que sí tenemos y Él nos da, y de ahí surge la envidia y muchas otras cosas. En todos esos aspectos nosotros somos atacados diariamente. Por tanto, confesar nuestros pecados, por ahí se oye un micrófono, cuidado, confesar nuestros pecados es algo que, o sea, va a ser producto de tomar conciencia por la comunión diaria con Dios. ¿Sí? Entonces, imagínense a Jacob cuando despierta de este sueño y dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Si tú ya eres creyente, ahora tú ya sabes que Dios está en tu corazón, que todo lo sabe, que aún tu suspiro no le es oculto. No deberíamos de vivir en ese temor, y lo que más debería interesarnos en nuestra vida es perder la comunión con Dios. Conoce el ser infinito que todo lo ve, que todo lo sabe y todo lo conoce desde sus inicios. Recuerden, Dios sacrificó a Cristo en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que cada uno de nosotros iba a vivir. Eso es increíble. Les pido que chequen sus micrófonos porque por ahí se oye un ruido de alguien que quizá lo tenga encendido. Nada más que esté apagado, porque se transmite el ruido. Bueno, entonces, nosotros como creyentes, como iglesia, anhelamos ver verdaderas conversiones, donde anhelamos y pedimos donde vengan personas que estén dispuestas a dejarlo todo por Cristo. Y todo eso al ver la majestad de Dios. Pero ¿cómo vas tú a anhelar esto si tú no en otros si tú no lo anhelas primero? Por eso es que siempre va a empezar por ti, por tu propia vida. El avivamiento viene por ti, empieza por ti y luego sigue a los demás. Pero siempre eres tú primero. Por eso es que tomar conciencia de la presencia de Dios nos va a llevar a purificar nuestras vidas y, como consecuencia, va a hacer que nos identifiquemos con Dios a tal grado que sus deseos sean los nuestros, que sus planes sean los nuestros, que la comisión que Él le dejó a su iglesia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura sea nuestra comisión. Cada uno de nosotros es un misionero en potencia, pero la efectividad va a ser de que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos, y no la vamos a poder vivir si Él no gobierna plenamente nuestra vida. Entonces, sí, anhelamos que vengan personas que puedan llorar por su pecado al ver su vida en comparación a la grandeza y santidad de Dios. Pero ¿cómo se lo vas a poder transmitir si tú todavía no lo entiendes a profundidad? Por eso es necesario que nosotros meditemos en todo esto. Porque recuerden que el pecado más grande es haber ofendido a Dios. Todo lo demás que puedas tú confesar son secuelas. Por eso es que en un verdadero arrepentimiento lo primero es, te he ofendido, como Job, ¿no? Ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Si tú lo vives, lo vas a transmitir. ¿Tú crees que tú puedas realmente convencer a alguien de lo que tú no crees? Claro que no. Y nosotros, como creyentes, ya tenemos el Espíritu Santo, que es la verdad. Y nosotros ya conocemos la verdad. Recuerden, 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado,
permaneced en él. La unción, o sea, el Espíritu Santo, Dios mismo es el que nos enseña. Y va a usar su palabra, va a usar un estudio, va a usar un tiempo devocional, va a usar que cuando compartimos con otro creyente, va a usar aún a los incrédulos. Hay muchos incrédulos que tienen cosas que ya como creyentes quisiéramos anhelar nosotros. Pero Dios, amorosamente, quiere que tomes conciencia de que Él está en todos lados, que Él está contigo, que está en ti como creyente y que lo veneres. Por eso nos dicen que en Jeremías 29, del 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis a mí, entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, este Dios que es aterrador a un incrédulo, que si tú ya te reconciliaste con Él, ahora es amor. Él solo tiene pensamientos de paz para ti. Recuerden, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios quiere paz para ti. Esos son los pensamientos que Dios tiene para ti. Por tanto, tomar conciencia de su presencia es ir con confianza a Él. ¿Pero qué nos roba la confianza? El pecado. ¿Qué nos roba la confianza? La mala conciencia. ¿Qué nos roba la confianza? Que no estamos de acuerdo con Él. Que queremos que más bien Él se someta a nosotros. Entonces, lo que origina la verdadera conversión no es solo la consciente liberación del pecado, sino la consciente presencia de Dios. Fíjate, primero tomas conciencia del pecado, pero ante la presencia de Dios viene ese temor que te lleva al arrepentimiento, que por eso Dios lo produce. ¿Sí? Por eso es que el Espíritu es el que se encarga de ello. Por eso Jesús declaró en Juan 14, ¿no? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es el que convence. Pero Dios te hace primero consciente de su presencia y quiere experimentar comunión contigo. Entonces, debemos recordar que para poder experimentar esta comunión, tenemos que aprender a vivir en santidad. ¿Por qué razón? Porque sin santidad nadie verá al Señor. 2, porque la santidad conviene a tu casa, o sea, a ti y a tu familia. 3, por eso es que en estos últimos tiempos Dios está llevando una obra que nosotros no entenderíamos, pero es un proceso de purificación en su iglesia. Porque un día... Me dijeron que no hay de traducción. ¿Quieren, por favor, ¿No hay de apagar ese micrófono? Que no el de traducción. Es marcar en el de la verlo de la computadora tampoco. No me va a dar paso. Marta. ¿Quién está con el micrófono prendido? Marta parece. Marta. Pues sí, ya está, ya lo bloqueó. Bueno, es que de veras que es un lío, ¿verdad? Cuando se mete otra voz. Bueno, volviendo entonces al punto, Dios está llevando una obra en nuestros días que es un proceso de purificación, porque imagínense ustedes que un día Cristo va a desposar a su iglesia como una virgen santa, pura, ataviada. ¿Y tú estás preparado para ese día? Por eso tenemos que tener conciencia de su presencia, porque Dios quiere prepararnos. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
¿Crees tú que te puedas presentar ante la presencia de Dios a tomar prácticamente matrimonio con Jesús? Recuerda, Cristo va a desposar a la iglesia como una virgen. La iglesia somos la novia. ¿En forma impura? ¿Crees tú que tengas la pureza en tu vida que te haga digno de presentarte delante de Dios aquel día? Bueno, nosotros sabemos que siendo verdaderamente salvos, ya no depende de nosotros, sino de Él. Por eso en Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos. Yo haré, parafraseando un poco, que guardéis mis preceptos, y yo haré que los pongáis por obra. ¿Realmente Dios está guiando tu vida? ¿Realmente estás creciendo en santidad? Pues un día le verás. Pero sin santidad, nadie verá al Señor. Por eso Dios le dijo a Daniel, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. ¿Sí? Muchos serán, en la versión 60 dice purificados, emblanquecidos, limpiados, purificados y emblanquecidos. Bueno, muchos serán limpios, muchos serán emblanquecidos. ¿Quiénes? Son aquellos que serán purificados, los que toman conciencia, disponen su corazón para que Dios los transforme. Recuerden, no debemos resistir al Espíritu Santo, es un pecado. Y el Espíritu Santo es ese Dios infinito dentro de nuestros corazones. ¿Cómo puede ser? Solo pudo ser posible a través de la sangre de Cristo. Entonces, nosotros, para poder estar preparados para ese día y para vivir una vida que honre a Dios, debemos pedirle que quite de nosotros toda inmundicia, toda nuestra ropa de pecado, ¿sí? Y nos vista de su bondad, de santidad y de su amor. Recuerden que Judas dice, aborreciendo aún la ropa contaminada con su cuerpo, a los que no quieren responder a Dios, ¿no? A unos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. De otros tener misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Pero tu ropa está limpia. Ya está limpia. Vives en esa santidad, entonces puedes tener comunión con Dios. Puedes tener conciencia de su presencia en ti. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso donde quiera que vayas. ¿Se acuerdan? Mi presencia irá contigo. O creo que fue a Josué, perdón. No me acuerdo por cuál de los dos. Entonces, en Zacarías, y no es este mismo Josué, habla de un sacerdote, fíjense lo que Dios nos narra. Y esto es precisamente lo que Dios hace con un verdadero creyente que tiene reverencia y temor y que anhela la comunión con Dios. Zacarías 3, del 3 al 7, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, como todos nosotros antes de Cristo, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles, esto es la conversión, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Te he hecho vestir de ropas de gala. Así es como Dios quiere vestirnos. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie.
Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Fíjense qué hermosa promesa para un creyente. Aquí Dios se lo promete a un sacerdote. ¿Y acaso nosotros no somos real sacerdocio, linaje escogido? Dios es el que nos limpia con la sangre de Cristo. Pero Dios dice, pero el versículo 7 es clave. Si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, ¿ves? Y eso solo lo puede producir la reverencia a Dios ante de ver o vislumbrar la santidad de Dios. Por eso Dios nos pide santidad, para que podamos experimentar comunión con Él. Recuerden, este es el último tema de su omnipresencia. Reitero, sed santos, porque yo, el Señor, soy santo. Primera de Pedro 1:16. Y Apocalipsis 18:4 dice, y oía otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Está hablando de Babilonia, de las falsas religiones, de tu propia religión, tu propia manera de vivir. Sal de ello, para que no seas partícipe de los pecados de otros, y recibáis su juicio, dicho de otra manera. Por lo que, si tú crees que por ti mismo puedes llevar la vida cristiana en tus fuerzas, vas a fracasar. Porque esa santidad que te demanda Dios, solo Él la puede producir. Por tanto, si tú crees que tú, en tu propia fuerza, puedes servir a Dios, estás muy equivocado. Todo creyente y todo incrédulo necesita de su poder, el incrédulo para convertirse. Y el creyente necesita de su poder para que nosotros podamos presentarnos delante de Él en santidad. Y reitero el versículo de Pedro, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo. ¿Cómo puedes tú expresar una comunión íntima y estrecha con Él si no vives en el grado de santidad de Dios? Bueno, ya dijimos, no podemos, pero para eso está la confesión de pecados y la actitud de nuestro corazón. La actitud de nuestro corazón es importante. ¿Y cómo vas a tener esa actitud en la cual Dios no te va a negar nada? Al ver su majestad y reverenciarlo, ¿sí? Entonces, hablando de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Es una ropa que solo vamos a poder poseer si vivimos la vida que Dios nos pide. Recordemos que al haber nacido de nuevo, somos sus hijos, pero también somos sus sacerdotes. Y el sacerdote ofrece como sacrificio una vida santa y limpia para Dios. En la antigüedad, los sacerdotes arónicos, antes de poder ingresar al templo, tenían que sacrificar primero por ellos y después por todo el pueblo. Pero nosotros ya como sacerdote, nuestro sacrificio es cederle nuestra vida a Dios, nuestros derechos a Dios, vivir para hacer su voluntad. Vivir la vida santa que Él demanda porque Él es santo. Entonces, recuerden, Primera de Pedro 2:9, somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Sí? Ahí le vamos a dejar en este pasaje.
Y Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho reyes, y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo podrías tú reinar sobre la tierra si llevas una vida injusta? ¿Cómo podrías reinar sobre la tierra si cedes ante las presiones o ante un soborno, por ejemplo? Estamos hastiados de la injusticia que hay en este mundo. Todo se maneja por presiones, ya sea políticas, o por sobornos, o por codicia. ¿Ven ustedes? Por lo que si tú sientes como creyente que nada más te hace falta en tu vida cristiana, es que tu corazón está endurecido. Si estás cómodo con la filosofía, la forma de actuar de este mundo, y no te molesta ver nada relacionado con el pecado, es que tu corazón está endurecido. Si lo que estás escuchando hoy tan solo lo tomas como un concepto interesante y no te mueve a querer dejar cualquier amistad de este mundo que te induzca al pecado o te influencie para tu falta de consagración, es que tu corazón está endurecido. Recuerda que tu experiencia con Dios no puede ser comprada ni adquirida de otra persona. Es algo personal. Por eso es que no debes de conformarte solo con escuchar un estudio como este, o solo con lo que te dicen. Tú mismo debes ir cada día a buscar la presencia de Dios en su palabra para que Él te hable. Porque si yo te platico del Dios que conozco, nunca va a ser tan impactante como si tú conoces personalmente a ese Dios que obra milagros y es todopoderoso. La relación con Dios tiene que venir de pureza y santidad. ¿Sí? Debe ser, como somos pecadores, debe ser con el deseo que Dios nos transforme y nos dé una vida semejante a la de Cristo. Recuerden que Él logró vencer el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Conocía profundamente las Sagradas Escrituras. Recuerden la tentación en el desierto de Mateo 4. Oye esto, pero la Escritura dice, pero si te conviertes el pan, pero si te avientas de este pináculo. No, porque la Escritura dice esto. No pudo engañarlo el diablo. El diablo conoce las Escrituras, pero no entiende su sentido espiritual, porque solo lo puede revelar el Espíritu Santo. Pero una persona indocta e inconstante sí la puede confundir. Por eso aquí nos esmeramos tanto en que todo lo que se enseña esté de acuerdo a la sana doctrina. Que no haya motivo de confusión alguno, porque no hay ningún interés personal en nosotros, sino el interés de que se rindan ante Dios. Entonces, para que tú tengas esa relación real con Dios, si no la tienes que estar consciente de que tienes que nacer de nuevo para que la puedas experimentar en plenitud. Por ejemplo, los israelitas tenían un deseo sincero de tener una relación de amor con Dios. Pero Zacarías les dijo que estando ayunando sin una actitud de arrepentimiento, que estaban ayunando sin una actitud de arrepentimiento y adoración. Durante el destierro, ya después que les vinieron todas esas tragedias y fueron llevados a Babilonia, unos a Siria, otros, ellos ayunaban en el destierro, pero sin pensar en Dios, de acuerdo a la majestad como estamos viendo ahí. Solo eran actos religiosos. No pensaban en Dios, sino solo en cumplir algo sin pensar qué había ocasionado la condición en la cual ellos se encontraban hoy. Abandonaron al Señor. Entonces ahora viene una pregunta para ti. Cuando tú asistes a la iglesia, ¿oras o tienes comunión con otros creyentes?
¿Lo haces por costumbre o porque podrás obtener algún beneficio? A lo mejor calmar tu conciencia nada más. Sí, voy a aprender al estudio porque tengo que tener algo. O sea, tú tienes que llegar anhelando que Dios te hable. Dios por eso nos muestra aquí una actitud verdadera de adoración. No se puede dar sin un deseo sincero de conocerlo, llamarlo a través de lo que Él nos revela. Si no lo hacemos así, iremos a la ruina. Miren, Zacarías 7, del 5 al 7 dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años del cautiverio del que hablábamos, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando comisteis y bebisteis, ¿no comisteis y bebisteis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y en el Negev, que es Israel, y la Cefela estaban también habitados? No entendieron, en lugar de crecer en la adoración de Dios, se concentraron en los beneficios que Dios les daba y su corazón se torció, se endureció, se desvió. Por eso Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, le explicó al pueblo que sus antepasados provocaron la gran ira de Dios sobre ellos mismos porque habían endurecido su corazón. Miren, cualquier pecado parece normal la segunda vez que se comete. Así. Por eso vamos añadiendo pecado a pecado. Quizá el primero tienes convicción y todo, pero si no lo confiesas y te apartas, la segunda vez te causa menos convicción. Y al rato, tu vida está llena de pecado. Mientras más se endurece en nuestro corazón, más fácil es repetir el pecado. Entonces la pregunta es, ¿lo frenas cada día? Cuando nosotros ignoramos o rechazamos las advertencias de Dios y caemos en el mal, nos volvemos insensibles a su voz y a su voluntad. Ser sensible a la palabra de Dios y someternos a ella puede ablandar nuestro corazón y ayudarnos a vivir como debemos. Pero ¿cómo vas a adquirir esa sensibilidad? Consagrándote, buscando a Dios con todo el corazón, viendo su majestad, sabiendo que a Él no lo engañas, que no hay nada que Él pueda ignorar de tu vida, ni siquiera tus pensamientos más profundos que quizá ni tú te acuerdas de ellos. Por lo que podríamos decir, Él sabe más de ti que tú mismo. Él sabe perfectamente tus tendencias y a veces nos manda pruebas, disciplina, medios correctivos, que es lo mismo, para que nosotros enderecemos y vayamos al camino de Dios. Y Zacarías 7, 11 y 12 sigue diciendo, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, el enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ya conocemos la historia. Hoy vemos a una nación que ha sufrido por más de 3,000 años su vida inconstante. Más ha sufrido desde el momento que niegan a su Mesías Salvador. Ahora están a punto de aceptar su falso Mesías. Ya se está hablando en Israel del Mesías, que ya viene, que ya se presenta. Algunos dicen que ahora en la fiesta de las trompetas, en el Rosh Hashanah, se va a manifestar su Mesías. Ya lo están diciendo públicamente. Pero ¿qué les dijo Jesús? Yo hablo en el nombre
vengo en el nombre de Dios y no me escucháis. Otro viene en su propio nombre, a ese escucharéis. ¿De quién habla? Del anticristo. ¿Ven? Por tanto, si tú tomas conciencia de todos estos peligros, tomas conciencia de su presencia, de que Él todo lo sabe, y vives en ese temor reverente, es lo que te va a impedir pecar e ir a Él para que te ayude y cambie tu mente y cambie tu corazón. Entonces experimentarás comunión con Dios y tendrás la seguridad de su omnipresencia en todos lados y en ti, porque el Espíritu está en ti, para que Él guíe toda tu vida. Bien, vamos a orar. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Señor, por todas estas enseñanzas que tú has traído esta noche a nosotros. Mucho te rogamos porque siempre seas tú el que habla nuestras vidas, que siempre sea tu Santo Espíritu el que guíe cada estudio en esta iglesia y en todas aquellas que son fieles a ti y que quieren hacer su voluntad. Sabemos, Padre, que tú tienes un plan para nosotros como iglesia, así que manténnos firmes, anhelando que pronto tú nos des un lugar donde podamos volver a reunirnos presencialmente. Pero mientras eso suceda, Padre, manténnos en comunión contigo y bendice a nuestra iglesia, llévala a una vida de mayor santidad a cada creyente en lo particular. Y aquellos que no te conocen, que tú sabes quiénes son, que meramente han vivido una vida religiosa, muéstrales, Señor, que aún no han nacido de nuevo y conquista sus corazones, dales esa fe, dales ese arrepentimiento que conduce a la fe que salva, Señor. Concédenos, Padre, que todos en nuestra iglesia podamos llegar a ser salvos. Y concédenos que como iglesia podamos glorificarte el día de tu visitación. Padre Santo, te pedimos que tú nos guardes, que nos libres del COVID, Señor. Sabemos que tú eres soberano y lo que tú permitas en algunos lo harás para purificarnos y limpiarnos, pero también para aprender, Señor, a saber lo que es el dolor de los demás. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.